Muy buenos días, profesora. Hoy vamos a presentar el tema del área de artes plásticas con la colaboración de Aika Sánchez Leonel, Donald Apace Yupanqui, Luis Alberto Balcazar Machaca y Evan Borda. Podemos empezar. Buenos días, profesora. Soy el estudiante Leonel Aika Sánchez y yo les vengo a hablar del cubismo. El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1917, creado por Pablo Picasso y Georges Braque, continuando en sus albores por Jan Metzinger, Albert Gleizes y María Blanchard. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino que es considerado la ruptura definitiva con la pintura tradicional. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata de las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies que se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. Por ejemplo, se representa de frente y de perfil. En un rostro humano la nariz está de perfil y el ojo está de frente. Una botella aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista único, no hay sensación de profundidad y los detalles se suprimen. Y a veces acaba representando el objeto por un solo aspecto, como ocurre con los violines, insinuando solo por la presencia de la cola del mismo. A pesar de ser pintura de vanguardia, los géneros que se pintan no son tan nuevos, y entre ellos se encuentran sobre todo bodegones, paisajes y retratos. Se eliminan los colores sugerentes que tan típicos eran del impresionismo o el fauvismo. En lugar de ello utiliza como tonos pictóricos apagados los grises, verdes y marrones. El monocromatismo predominó en la primera época del cubismo. Posteriormente se abrió más la paleta. Con todas estas innovaciones, el arte acepta su condición de arte y permite que esta condición se vea en la obra, es decir, es parte intrínseca de la misma. El cuadro cobra autonomía como objeto con independencia de lo que representa. Por ello se llega con el tiempo a pegar o clavar a la tela todo tipo de objetos hasta formar un collage. La obra resultante es difícil de comprender al no tener un referente naturalista de inmediato. Y ello explica que fuera el primero de los movimientos artísticos que necesita una exégesis por parte de la crítica, llegando a considerarse el discurso escrito tan importante como la misma práctica artística. De ahí en adelante todos los movimientos artísticos de vanguardia vinieron acompañados de textos críticos que los explicaban. Buenas compañeros, hoy voy a exponer sobre el arte abstracto o abstraccionismo. Reúne un conjunto de movimientos diferentes entre sí. Aún así, podemos resumir algunas características fundamentales compartidas, que son la renuncia figurativa o naturalismo. El arte abstracto renuncia por completo el figurativismo al prescindir de representar objetos reconocibles. De esta manera, atesta un golpe contra la tradición occidental que hasta el siglo XIX se basaba en la imitación de la naturaleza. Protagonismo de los elementos plásticos. El arte abstracto, el protagonismo lo tienen los elementos plásticos en sí, sobre los cuales se carga todo el peso significante, la línea, el punto, el color, el plano, la geometría, la plana o espacial. El material y la composición son el foco de intereses del artista y no meros recursos que refiere elementos externos a la obra. Espíritu contemplativo. Centra el
En el estético, el arte abstracto promueve un espíritu contemplativo ante las formas artísticas en sí mismas, una contemplación o capaz de apreciar y acoger la dimensión estética de una obra como un valor autosuficiente. Liberación del arte respecto al tema. Al eliminar el referente, esto es el renunciar a la representación de objetos, y el abstraccionismo libera el arte de la subordinación al tema. Con ello afirma la posibilidad de que sea valorada como absoluta autonomía. De este modo deja atrás la idea de trascendencia artística asociada a los grandes relatos, religión, mitología, historia e incluso narrativas psicológicas de algunos casos. Libertad compositiva. El enfoque de arte abstracto favorece la originalidad y la libertad absoluta de artistas en materia de composición plástica. Por ello, el abstraccionismo agrupa tendencias totalmente diferentes entre sí, que además han logrado impactar en la cultura. También existen los tipos de artes abstractos. Existen dos tipos esenciales de abstracción: la abstracción lírica y la abstracción. Buenas tardes, señora profesora. Soy el estudiante Luis Alberto Balcázar y hoy voy a exponer sobre el puntillismo. El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. Apareció por primera vez en 1884 en Francia, encabezado por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, al que le siguieron artistas como Henri Edmond Cross y Blau Bukovac. En Italia, los puntillistas adoptaron el segundo nombre de división. Es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de puntos que, al ser vistos desde una cierta distancia, componen figuras y paisajes bien definidos. Características. Este movimiento, dentro de las coordenadas del postimpresionismo, parte también de la imagen de la naturaleza, es decir, del mismo motivo que los impresionistas, pero para ellos serán unas leyes físicas y fisiológicas muy determinadas las que caracterizan la esencia de la pintura. Técnica. La técnica se basa en la capacidad del ojo y la mente de los espectadores para combinar las manchas de color en una gama más amplia de tonos. Principales representantes. Los principales representantes fueron Charles Engrand, Chuck Closet, Henri Edmond Cross, Henri de la Valle. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico creado con el fin de contrariar las artes, que surgió en 1916 en el Cabaret Voltaire y Zúrich. Fue propuesto por Hugo Ball, escrito de los primeros textos dadaístas posteriormente. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de la razón instaurado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Su actividad se extiende a gran variedad de manifestaciones artísticas. La poesía era ilógica y muy difícil de comprensión. Dado que se basa en una sucesión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido, y tomaba una actitud de burla y humor contra la sociedad burguesa.
y en la pintura seguían el mismo camino. Eran collages hechos con objetos de desecho y de la basura. El artista buscaba una reacción. Para los miembros del dadaísmo esto era un modus vivendi, que hacían presente al otro o a través de los gestos y actos dadaístas, acciones que pretendían provocar a través de la expresión de la negación dadaísta. Al cuestionar y retar el canon literario y artístico, el dadaísmo crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido.